Shalom, les saluda Ismael Salinas. Y Graciela Salinas. Con Este es el Camino, una vez más con ustedes para hablar sobre la Parashá Beshalach. Amén. La Parashá Beshalach está en Éxodos del capítulo 13, versículo 17 y hasta el capítulo 17, versículo 16. La Haftará se encuentra en Jueces. En Jueces lo podemos dividir en dos partes, porque está la parte de los Ashkenazi y la parte de los Sefardís. Pero para leer toda, nosotros vamos del 14:4 en Jueces. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo Beshalach. 31. Y el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento o los escritos apostólicos están en Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 35. Muy bien. Entonces vamos a empezar y en esto pues otra vez estamos siguiendo la simiente, aquella simiente de la profecía que se dio en el Edén de que la simiente de la mujer iba a atacar al enemigo, le iba a aplastar la cabeza y el enemigo le iba a morder el carcañán o el talón. Y hemos seguido esa simiente. Estamos parados ahorita en... a ver, ¿quién es el que ya nació? Pues ya nos fuimos de las generaciones que entraron a Egipto. Y Judá, estamos con Naasón. Estamos en esa generación de Naasón. ¿Y quién es Naasón? Bueno, realmente no se menciona mucho en esta parashá. Bueno, no se menciona. La única razón que lo mencionamos la última vez fue cuando descubrimos que era el hermano de Elisheba, la esposa de Aarón. Ahí estamos ahorita, no hemos avanzado en la simiente. Y en esta parashá tampoco vamos a avanzar. Ya nació probablemente la siguiente generación, que es Salmón, pero todavía no vamos a mencionarlo. Se va a mencionar posteriormente en otras parashás. Es que nos vamos a mantener en esta historia con Naasón, más bien con la hermana, que es Elisheba, antes de progresar. Sí, y queremos ver entonces aquí que lo que el Señor está haciendo para establecer este pueblo que eventualmente se va a reconocer como la nación de Israel. Y eso es lo que está pasando aquí, realmente es un nacimiento de un pueblo. Ese es el pueblo por la cual el Señor va a llevar a cabo su plan para recuperar el dominio, porque es a través del pueblo de Israel y la línea de Judá en la cual Él va a hacer esta obra milagrosa. Bueno, y si usted quiere ver cómo lo va a hacer, realmente que en esta parashá Beshalach, que quiere decir cuando te deje ir, en esta parashá vemos muchos milagros del Señor. Y usted y yo diríamos, ay, pero estos israelitas, ¿por qué no ponían atención si Dios estaba con ellos? A la verdad que Dios sigue obrando en nuestras vidas hoy en día y nosotros, nuestra sociedad, seguimos quejándonos, seguimos alejándonos, seguimos haciendo lo que no es debido delante de sus ojos. Así es que no hay nada nuevo bajo el sol. Así es. Lo importante es que usted individualmente le obedezca y yo individualmente y tú individualmente le hagamos caso a nuestro espíritu para obedecer lo que Él está haciendo y pues que nos vaya bien. Pero bueno, vamos a ver que ya salió el pueblo, ya salió el pueblo de Egipto. El Señor en la parashá pasada lo sacó con mano fuerte, ya están en camino. Y una cosa que me llamó la atención, el Señor en su sabiduría, y les voy a mostrar un mapa. En este mapa se dice que por aquí fue por donde salieron los israelitas. Hay varias rutas, pero esta pienso es la más tradicional y la que más podría ser. En este mapa ustedes van a ver que salen de Ramsés
y se van y acampan. Si ven, el Señor dijo que no los iba a llevar por la tierra de Filistea, porque aunque era más cerca, iban a encontrar guerra inmediatamente, y habiendo acabado de salir de Egipto, Egipto no había salido de ellos, es decir, la mentalidad de esclavos todavía estaba en ellos, entonces se iban a tener miedo y quizás se arrepentían, y estando tan cerca, a lo mejor hasta se devolvían. Así es. Entonces, como recordatorio, me gustaría que pudiéramos ver entonces que el Señor, este es el plan divino de Dios. No es algo que la gente va haciendo porque ellos quieren o porque piensan que esta es la manera en que Dios iba a querer operar, sino que vemos que toda esta es una obra sobrenatural, es decir, movida y establecida y hecha por la mano de Dios. Y creo que tú ibas a hablar sobre el camino donde el Señor dijo, por aquí los voy a llevar, porque si los mando por otra ruta, van a encontrarse con la otra gente, entonces van a tener temor y van a querer volverse para atrás a Egipto. Y era lo que el Señor expresivamente no quería que sucediera, porque el plan de Él era sacarlos de Egipto para que no volvieran para atrás a ese lugar. Así es, y bueno, lo estaba explicando ya en el mapa, como dices, sí. y lo vuelvo a poner el mapa para que veamos. Los lleva hasta esta área en el Mar Rojo, que también se le llama el mar de Reeds, el mar de Carrizo. No, es otra palabra en español. Juncos. Tampoco. Pero bueno, el Mar Rojo, vamos a dejarlo en el Mar Rojo. Por ahí lo pondré en el comentario, en los comentarios. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención, en el capítulo 14, versículo 2, dice: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, y acamparéis frente Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Entonces llegan aquí a la orilla del mar y acampan. O sea, el plan de Dios, ya sabemos lo que pasa aquí en la orilla del mar, donde están acampando, y es como si están esperando, dándole tiempo a los egipcios para que se preparen y los alcancen. Por supuesto, sabemos que Dios estaba con ellos, porque su presencia a través de la nube durante el día y la nube de fuego, la columna de fuego, con ellos también en la noche, día y noche. 40 años no se separó de ellos, a pesar de lo que pasaba a través de todo ese tiempo. Y pues sí, es aquí, volviendo a poner el mapa, es aquí donde cruzan hacia el otro lado, y aquí es donde sucede el gran milagro de las aguas que se parten, cuando pasan varios milagros, porque aquí detiene a los egipcios por medio de la nube, los confunde para que no avancen mucho, y ya que Israel está a salvo en el otro lado, cierra el mar para gloriarse el Señor de que realmente lo sacó con mano fuerte. Me gustaría hacer comentarios sobre más adelantito en el capítulo 14. Dice Neos, hablando de Israel, dice en el versículo 12 del capítulo 14, dice: ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Es decir, sabemos otra vez, y vuelvo y recalco, no era plan de Israel, era el plan de Dios llevarlos al otro lado, ¿verdad? Entonces, entonces hablamos como el Señor, a través de su presencia en la columna de fuego, hizo la separación para que no pudiera acercarse a su pueblo y hacerle ningún mal. Así es. Y bueno, también ellos reconocen, una vez que están del otro lado y ya a salvo, reconocen el poder de Dios que había usado contra su pueblo, y en ese momento lo reconocen, y es cuando se da el cántico triunfal de Moisés. ¿Y quién lo canta? Moisés. No.
Pero bueno, y lo danza, si al final... Pues más bien, quien lo danzaba ¿Quién lo canta? Moisés. ¿Quién lo danza? era Miriam. Miriam. Ah, sí. Miriam agarró el pandero y se puso a danzar. Es una de las muchas veces en la Biblia que vemos la danza. Y bueno, quizás ese sea otro estudio para otro tiempo, pero el Señor usa, en la Biblia vemos varias palabras en hebreo que se tradujeron de forma diferente, pero que también significan danzar. Y aquí vemos que dice que Miriam, con el pandero y con danza, estuvo glorificando al Señor por lo que acababa de hacer. No sé si tienes algún otro comentario, pero de ahí se van a las aguas de Mara, donde sucede otro milagro, y pasan 3 días en camino. Sí, el comentario que iba a hacer, dice ahí más adelante en el versículo 18 del capítulo 14, dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y entonces vemos que el Señor es el que está orquestando esto para que pueda ser Él glorificado con el propósito que no se olvide la gente. ¿Y cómo se glorificó el Señor en los caballos y los soldados de Egipto? Bañándolos en el mar. Sí. Cuando cierra el mar. Y entonces era quizás una de las cosas que tú estás diciendo. El Señor era el que estaba actuando aquí. ¿Me recuerdas? ¿Me permites? Dice, perdón, sigue. ¿No? Está bien. Okay. Me recuerda del instante ahora de Israel en el tiempo moderno, en el 1948, cuando hicieron el voto para ser hallados, para ser la nación nueva de Israel, ¿verdad? Uh-huh. Que era una nación pequeña, como con 6,000 personas, pero no había ejército, no tenían equipo, no tenían nada. Y al próximo día se levantaron, ¿cuántas naciones contra ellos, te acuerdas? No me acuerdo el número, pero... eran seis naciones que se levantaron contra ellos para derrotarlos. Y sin embargo, tampoco, no habiendo ejército, no habiendo equipo, ¿y quién los liberó? Más que el fuerte de Israel, Adonai Sebaot. Amén. Y bueno, ahora sí, pasan 3 adelante. días, seguimos adelante, ya cruzamos el Mar Rojo, ya pasamos 3 días de camino y llegamos al área donde se da el milagro de las tierras, del agua de Mara. 3 días después. Y otra vez empiezan a quejarse porque no había agua. Y se quejaban contra Moisés, pero Moisés les vuelve a recalcar lo que tú estás diciendo. No soy yo, dice Moisés. Toda esta obra es del Señor. Y si escuchas atentamente la voz en el versículo 26 del capítulo 15, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, Jehová, Rafa. Tu sanador. Tu sanador. Imagínate, estamos hablando que se reconoce la palabra Rafa como sanador, pero también tiene el sentido de salvar. Y fíjate que si te fijas muy interesantemente, ¿han llegado ya al monte Sinaí? La respuesta es no. No, todavía no. No, pero ya les ha dicho que si guardan todos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos, entonces si hacen todas esas cosas, Él los va a mantener libres y guardados de todo tipo de enfermedad y de todo tipo de plaga que pudiese venir contra ellos. Qué tremendo, ¿no? Entonces sabemos que la palabra de Dios es muy importante para mantenernos en un estado bien, bueno de salud, ¿no?
Ya, seguimos adelante, ya tenemos un tiempito en el desierto, seguimos caminando. Y en el capítulo 16 nos dice que en el día 15 del segundo mes, después de la salida de la tierra de Egipto, ya tienen 2 meses y 15 días, 2 meses y medio caminando en el desierto. Y claro que ¿qué pasa? Empieza otra vez a quejarse la congregación, el descontento entre los israelitas. Y esta vez, ¿por qué se están quejando? Pues tengo hambre, nada más no hay nada acá, nos sacaste a morir, en fin. Sí, exactamente. Yo creo que es un proceso de migración. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros migramos a otro país, al principio, y en esto se está dando muy rápido, pero cuando llegamos aquí a este país, los que hemos emigrado, vamos a través de un proceso. Y los primeros días, no sé, es un día de lo que le llamo la etapa de la luna de miel. ¡Wow! ¡Qué Muy agradecido, bonito! ¡Qué muy bonitos! Enamorados del país, de los dólares, de lo que vemos. Y posteriormente empieza la nostalgia. Oh, me acuerdo. De los tacos. Y si es que migramos para quedarnos acá, ahí es donde viene la necesidad de quizás regresar. Si esa Pues, nostalgia... ¿la necesidad o el deseo? Okay. La necesidad psicológica. Ok. Por la nostalgia. Sí. Es un deseo, pero es más que un deseo. Es una necesidad psicológica de volver porque dejamos quiénes éramos, cómo nos vemos a nosotros mismos, dejamos nuestra familia, nuestro entorno, y entonces psicológicamente empezamos a sentir esa necesidad de regresar. Si la nostalgia no se cuida, si no te convences a ti mismo de la razón por la que viniste, si no te convences a ti mismo de los planes que hiciste para venir, qué era lo que ibas a hacer aquí, etcétera, etcétera, esa nostalgia puede aumentar, y ahí es la etapa decisiva entre regresar o quedarte. Y ahí es donde están ahorita los israelitas, están en esa etapa de mucha nostalgia, porque están diciendo, ay, nos acordamos de lo que comimos por allá, lo que dejamos. Lo único que es algo psicológico de quién eres tú. Están dejando atrás la versión de quiénes eran ellos para venir a ser una persona nueva. Entonces tiene que haber una intervención sobrenatural. Bueno, sí, de lo que se está quejando se le tiene que suplir sus necesidades para poder salir adelante. Y en este caso la necesidad que ellos estaban usando era la del alimento. Y el Señor, wow, el Señor los alimenta no nada más en ese momento, por 40 años les da comida día tras día tras día. Y me gustaría anotar que cuando salieron, no salieron con las manos vacías y sin ningún animalito, porque tenían todos sus ganados, todas sus cosas, todas sus pertenencias que venían con ellos. Entonces no era como que no había nada que comer, porque aún no habían llegado al monte Sinaí, donde iban a sacrificar a Dios, para sacrificarle a Dios, más bien. Entonces, es que sí había, pero como dices tú, estaba la nostalgia allí, y entonces solamente podían ver lo que habían, lo que no tenían en ese momento y lo que habían quizás probado en Egipto. Entonces, tienes razón. Y lo que yo quería decir es que también otra cosa es que aquí llegamos a la primera vez que va a golpear la peña, que les falta agua, llegan a este lugar donde el Señor le dice a Moisés que golpee la peña para que salga agua. Pero lo que me llama la atención es que en el capítulo 17, versículo 6, dice, he aquí yo, siendo el Señor, estaré ahí delante de ti. ¿En dónde? Sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Entonces, ¿te imaginas? No sé no dice si Moisés lo pudo ver o no, pero sabía que estaba ahí arriba de la peña y él tenía que golpear la peña. Qué nervios para mí, ¿no? No le falles a la peña. En fin,
ahí es otro milagro que pasa. Y tú estabas hablando ahorita acerca de la comida, que no salieron con las manos vacías. Pues sí, pero ya van 2 meses y medio. Y mira el número de gente que es. Así es que yo creo que hasta cierto punto para algunos ya escaseaban los alimentos, quizás otros ya no traían alimentos porque no sé cuánto puedes acarrear. Pero hemos hablado de ese tipo de cosas, que si podemos guardar comida, ¿para cuánto tiempo sería? Sí. Y eso aún hace el milagro aún más grande por la razón de que vemos entonces cómo puede mantenerse o tener con bien un número tan grande. Habíamos hablado que salieron, ¿cuántos hombres salieron de ahí? 600,000 hombres, pero eso no toma en cuenta a los niños o a las mujeres. ¿Por qué tengo en la cabeza 2 millones? Por causa de que cuando añades las mujeres y los niños. Que entonces eran 1.5 millones de mujeres y niños y solamente 600,000 hombres. Para que veas. Bueno. Confirmaremos eso. Sí, podemos confirmarlo luego. Entonces, viene también la guerra con Amalek, que es otro milagro que vemos en esta parashá, donde Moisés le dice a Josué siendo el hijo de Nun, que se llamaba anteriormente Joseas, y pues ese es otro milagro muy grande para mí. Como decía, Josué, hijo de Nun, antes se llamaba Oseas, y él es el guerrero que Moisés le confía que vaya a la batalla, pero no es que esté confiando en Josué, es que sabe que el Señor estará con ellos y se los entregará en las manos. Para esto, esta es la parte donde Moisés tiene que mantener las manos levantadas, y mientras lo hacía, iba ganando Josué, y cuando las bajaba, iban ganando los amalequitas. Y ahí es cuando Ur y Aarón le ayudan a mantener las manos en alto. Para mí eso es significante porque hay veces que nosotros estamos tratando de obedecer al Señor, pero físicamente podemos cansarnos. Psicológicamente puede ser muy agotador, agobiador. Sí. Entonces necesitamos ayuda. Y cada quien debemos tener un Aarón y un Ur a nuestro lado que nos ayude a mantenernos fuertes ante el Señor. Usted ya sabe quién es su Ur y su Aarón. Usted tiene a alguien, muchas veces simple y sencillamente con hablar es suficiente. Buscar un consejo, pero un consejo de alguien que le vaya a dar un consejo basado en la Biblia, no en lo que está pasando en el mundo. Y la otra cosa es, si usted es alguien que se siente fuerte, si está en un momento de su vida que está bien, entonces usted sea el Aarón o el Ur de otra persona para apoyarlo, porque es así, en esa unidad, en amarnos, que vamos a poder salir adelante. Amén. Y bueno, recuerde, tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo: este es el camino, andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Hasta la próxima. Este es Ismael Salinas y Graciela Salinas, y les deseamos Shalom Aleichem. Amén.